Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina. Quiero que hablemos del mundial, quiero que hablemos de muchísimos temas, pero hay algo importante, Andrea. Hablas de limitaciones, de frustración a la hora de pasar del tubo, de un tubo a otro, de llevar el ejercicio a su máxima expresión sin que genere un riesgo para ti. Yo quiero hablar de tus inicios como persona con discapacidad visual, porque sé que desde niña empezaste a vivir todo el tema de la retinosis pigmentaria. Identificaron a través de un diagnóstico la retinosis pigmentaria y empezaste a ver, pues, todo esto, una información que quiero que nos cuentes. ¿Cómo empieza la niña con retinosis pigmentaria a vivir su vida? Bueno, eso es importantísimo. Gracias por preguntármelo. A mí me hicieron el diagnóstico de retinitis pigmentosa cuando tenía 13 años, pero como desde que tenía 9 años, recuerdo que una doctora en particular empezó a evidenciar algo en la retina, solo que es como las novelas, parece como las novelas, como que ven algo y lo dejan ir, como que no se hace nada en ese instante, pero no hay cabo suelto en la vida. Entonces, eso que en un momento vieron y que no le prestamos mayor importancia a nadie, como 4 o 5 años después volvieron a verlo y ya mucho más notorio. Entonces me mandaron a hacer una serie de exámenes. Y la verdad tengo que confesar que fueron muy molestos los exámenes, muy dolorosos, me hacían sentir físicamente muy mal, pero mi consuelo era que yo pensaba que esos exámenes los estaban haciendo era para ver si yo podía dejar de usar gafas. Yo pensaba eso, o sea, yo realmente como que, yo siempre fui una persona madura, no es que yo fuera ingenua, inocente, pero en ese caso yo no sé por qué nunca supe cuál era la razón por la que me estaban haciendo los exámenes, tal vez nunca lo comentaron abiertamente delante de mí, supongo que fue eso. Entonces, recuerdo que después de que ya me hicieron los análisis, tuvimos la cita de revisión para mirar todos esos resultados y yo ese día iba feliz, o sea, pero feliz que porque ese día me iban a dar una muy buena noticia, pensaba yo. No, o bueno, realmente no es que fuera feliz, iba como a cualquier otra cita, sin mayor temor ni mucha expectativa, pero si hablábamos de temor a expectativa, había más expectativa que temor. Cuando llegamos ahí, no recuerdo con claridad cómo sucedió, no lo recuerdo, solo tengo imágenes de más sentada, yo estar sentada sobre una camilla que estaba recostada contra una pared y al doctor en un escritorio enfrente de nosotras dos. Y el lugar estaba un poco oscuro, más o menos. Y luego me recuerdo estar llorando. Y me había mencionado, o nos había mencionado que la retinitis pigmentosa era una enfermedad degenerativa, hereditaria, cuya consecuencia era la pérdida de la visión, la ceguera. Entonces, obvio, pues a cualquiera que le digan eso es como un baldado de agua fría, es una cuando dice yo y repensaba ser ciega, pero recuerdo ahora pues, como en ese momento llorar ciega y claro, yo era un montón de preguntas que me llegaban a la cabeza en ese instante y fue muy fuerte. Para mí en ese momento pues fue muy impactante, para mi familia obvio también, pero ya después yo no vivía en Medellín en ese instante, pero todos esos exámenes me los hicieron, sí en Medellín,
Y luego regresé a Zaragoza, que es el pueblo donde yo vivía con mi familia, a estudiar, a seguir mi vida común y corriente, y así siguió. Una vida común y corriente con un diagnóstico, pues que en ese momento era diagnóstico, porque yo todavía veía, o sea, yo todavía no sabía qué era ser ciega, yo tenía muchas cosas que hacer, estudiar. Mi vida no giraba en torno a que me iba a quedar ciega realmente, porque primero veía y segundo estaba muy ocupada. Pero cuando cumplí 17 años, que terminé el colegio, ahí fue otra la historia. Ya habían pasado 4 años desde el momento de esa cita, Diagnóstico. de ese diagnóstico. Y ya yo también había terminado el colegio. Entonces se sumaron dos cosas. Obviamente ya tenía más evidencia, poca, pues, pero ya tenía clara la evidencia de que era, digamos, no ver en la noche con claridad o en los espacios oscuros. Disculpa, ¿empezaste con dificultades en la noche a partir de tus 17 años? No, ¿Previo a esto? No. no, Antes, yo de hecho siempre, desde bebé tenía dificultades para ver en la noche, ya tenía 18, era muy tremenda, era muy inquieta, muy exploradora, pero en las noches, ¡pum! O sea, la niña se caía, se pegaba, golpe viene, golpe va, porque no me podía saber quedar quieta. Entonces me llevaron al médico y se dieron cuenta de que tenía problemas visuales, pero que eran más marcados en la noche. Empecé a usar gafas y sí, o sea, yo sí tenía problemas visuales, digamos, dificultades visuales, pero uno dirá, como las tiene cualquier persona que usa unas gafas. En la noche sí era un poco más marcado, pero cuando ya tenía 17 años, ahí sí, fue mucho más evidente. Además, como les decía, ya había terminado el colegio y durante mi época del colegio yo fui siempre muy destacada académicamente hablando. Siempre ocupaba el primer lugar, fui la mejor bachiller y tenía otros compañeros que eran muy buenos también, muy buenos y eran mis amigos y ellos tan pronto terminamos el colegio se vinieron para Medellín a estudiar en la universidad y yo no, porque mis papás vivían allá, trabajaban allá y porque yo pues ya sabíamos que sola no me podía venir por mis dificultades visuales. Entonces había que esperar a que mi hermana terminara también el colegio, ella estaba un año por debajo de mí y eso para mí fue muy fuerte emocionalmente, o sea, yo me sentía fracasada y sentía que no tenía, o sea, como que mis proyectos de vida no iban para ningún lado y sentía mucha rabia con el mundo, con mis papás y mucho enojo. Entonces me encerré. Durante 9 meses no salí de mi casa ni a la puerta y empecé a comer mucho. Ese era como mi manera de, yo creo que hasta de castigarme, comiendo mucho dulce. generó una ansiedad en ti que la satisfacías con comer. Sí, entonces yo tenía ansiedad y tenía depresión, tenía enojada, no le hablaba a nadie, peleaba con el mundo, aunque el mundo no me hiciera nada. Y eso fue un detonante también para que se acelerara la pérdida visual en ese momento. Luego, por circunstancias, 9 meses después de ese encierro, yo tuve que salir a la calle para hacerle un favor a una persona pues, que en ese momento era significativa para mí y consistía en trabajar en un almacén por una semana, trabajar en su almacén porque esa persona tenía que irse de viaje y no lo podía dejar cerrado. Y entonces me pidieron el favor a mí, yo como que, ay, no, yo cómo voy a hacer. Dios mío, yo no quiero que la gente me vea como estoy, es que soy otra, físicamente hablando. Y bueno, pero me decidí, no sé, eso fue como ese empujón que la vida me dio. Me decidí, salí y fue muy fuerte, me daba susto salir, yo sentía que la gente me miraba, pero ya no salía así como que sola, caminando por la calle, no, porque esa fue una de mis primeras, digamos, dificultades, desplazarme. Entonces, mi mamá siempre me acompañaba al lugar y ya yo me quedaba en el almacén, sí lo atendía sola. Y ya en la noche, cuando cerraba, era lo mismo. Ella regresaba por mí o mi hermana o alguien y regresaba pues a mi casa. Y así estuvo como un año y medio y eso me ayudó mucho, mucho para recobrar la confianza, para sentirme otra vez como con objetivos y ya mi rabia se fue disipando un poco y ya empecé a sentirme un poco más eh, con posibilidades.
Digamos que aunque yo estaba muy enojada, muy amargada es la palabra, y me sentía como con frustración, eso mismo me impulsaba, como que no, yo quiero ser esta y voy a ser esta y yo voy a ser así, voy a ser una mujer de este tipo y tales, cosas así. Ahí es cuando más les mencionaba que me dolía mucho tener que perder como esa parte de la feminidad y todo eso, siendo que yo en ese momento pues era una niña, o sea, físicamente era una, una niña y normal. Eh, pero bueno, estar en ese almacén todo ese tiempo me ayudó. Mi hermana terminó el colegio, ya nos vinimos acá a Medellín, las dos solas, a una ciudad súper grande. Medellín es la segunda ciudad más importante de Colombia y yo vivía en un pueblo que estaba súper alejado de Medellín, con una vida súper tranquila, pues nada que ver con esto. Nos vinimos las dos, mi hermana y yo, porque mis papás se quedaron allá trabajando. Ya Y en ese ese fue, oh, momento entiendes que eres una joven con baja visión. Ya sabías de tu condición y de cómo debías enfrentarte a un mundo distinto, porque empezabas a, lo acabas de decir, entras a Medellín, una ciudad grande, no era lo mismo que en un pueblo pequeño, pero también ibas con un objetivo de eh, reincorporarte a tu proceso formativo. no, sí era consciente de que tenía dificultades visuales marcadas y que eso era un camino que me iba a llevar a la ceguera, eso era lo que yo tenía claro, pero no sabía nada de que era baja visión, no tenía ninguna herramienta, ninguna formación, nada, 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 porque pues yo vivía en un pueblo, como les decía, pequeño, donde yo nunca había visto a personas ciegas más que una anciana, una señora muy anciana, que ya tenía su vida pues resuelta y creo que se quedó ciega con unos años, y otra chica que veían bastante mal, pero nadie más. No sé si no había más personas o estaban en sus casas sin salir, bueno, no sé, pero yo no Es conocía a nadie. interesante eso que dices. Para ese momento tú no tenías ningún contacto con personas con discapacidad visual, excepto que con las que nos acabas de mencionar en tu pueblo. Es decir, no tenías información clara al respecto. Exactamente, y no tenía más referentes que esos que les menciono y los de la televisión, pero pues los de la televisión que yo tenía eran las chicas de las novelas que nacían ciegas y a los 15, 20 años una cirugía mágicamente les devolvía la visión y su vida era perfecta y maravillosa porque veían. Claro. O los ciegos que uno veía en la televisión e incluso aquí en Medellín, personas que uno veía en las calles, digamos, pidiendo limosna, eh, y así, esos eran mis referentes. Entonces, también esa era una de las razones por las que yo odiaba la idea de ser ciega. O sea, no quería ser ninguno de esos. Porque además la chica de la novela, pues bueno, digamos que sí, uno lo piensa y está chévere, pero yo sabía que a mí no me iba a parecer una cirugía que mágicamente me devolvía la visión. Entonces no ¿Y tenía como, cómo te enfrentas a esta nueva ciudad y a esta nueva vida? bueno, entonces mi hermana y yo nos venimos para Medellín, yo ya con muchas dificultades, y empiezo a presentarme a la universidad, a una de las universidades más importantes de la ciudad, que había que presentar un examen bastante riguroso para entrar. Y me presenté varias veces, siempre como persona vidente, porque no sabía que la universidad ofrecía la posibilidad de presentar el examen desde mi condición de persona ciega o con discapacidad visual, que yo en ese instante no era ciega, todavía tenía baja visión. Hasta que no recuerdo cómo, tal vez llenando el formulario me di cuenta que estaba esa parte en la que yo podía marcar que tenía deficiencia visual. Y la marqué y luego me apareció como que, bueno, lo quieres presentar con audio, con macrotipos, que son las letras de tamaño súper grande para quienes tienen baja visión o en braille. Y yo en audio, porque yo braille no sabía nada, o sea, nada, 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 nunca en mi vida había estado en contacto con el sistema. Y los macrotipos, que eran letras súper grandes, pues por más grandes que fueran, mi visión, digamos que entre más grandes fueran, yo tenía que como que hacer más esfuerzo para abarcar el tamaño de la letra y me cansaba y no, yo sabía que no lo iba a lograr leer todo, eran demasiadas preguntas, no, entonces elegí audio.
Y ese día cambió mi vida también en dos, porque primero me presenté bajo la modalidad de persona con discapacidad, con los ajustes necesarios para que yo lo pudiera hacer como cualquier otra persona, pero con lo que yo requería. Y entonces ahí pasé a la universidad, saqué un puntaje súper alto, súper alto. Y además conocí a otras personas que como yo estaban presentando el examen de ingreso a la universidad siendo personas con deficiencia visual. Conocí a un chico, David, y él era ciego. Y por fortuna me encontré a David, que era una persona ciega de nacimiento, pero que, pues, yo cuando lo vi dije, no, ¿qué? O sea, la vida sigue después de la ceguera. Sí hay vida después de la ceguera. Él era un pelado eh, físicamente guapo, tenía una familia que lo apoyaba, yo también tenía una familia que me apoyara, pero pues no sabían cómo. Eh, Era un chico que era ciego y que ya había terminado el colegio y que estaba ingresando a la universidad y que hacía deporte y en fin. Entonces, claro, tal vez las cosas que él hiciera a mí no me interesaban, no eran las que yo quería, pero al verlo, se formó ante mí un referente que me sirvió como para recordarme que yo podía también tener la vida que yo fuera planificando y trabajando por ella siendo ciega. Entonces ingresé a la universidad y ahí empecé siendo persona con baja visión. Fue complejo también porque vuelvo y digo, yo no había tenido ningún proceso de rehabilitación, yo no sabía braille, o sea, yo la vida la seguía viviendo como una persona que ve con muchas dificultades visuales. Entonces, el primer semestre mi hermana me acompañaba a todas las clases y estaba conmigo y fue muy difícil, tanto para mí como para ella, porque ella era menor, era más jovencita y ella obviamente no quería estar ahí porque ella no era parte y se notaba y ella lo sentía, pero aún así estaba conmigo, me acompañaba, eh, tomaba las notas del tablero por mí, luego me ayudaba, me dictaba para que yo las pasara a la libreta donde estaba en la casa y bueno, fue muy tedioso los primeros semestres. El primero, más que cualquier cosa. Y el segundo ya pasó a la universidad, entonces ahí sí ya me tocó a mí como ir buscando camino en la universidad, porque ya tenía que irse a estudiar a su salón. Y ya luego me fui dando cuenta que la universidad siempre, desde que yo ingresé, ofrecía unos servicios de apoyo para la población con discapacidad visual y estudiantes de la universidad. Entonces empecé como a tomarlos, pero poco a poco, porque debo reconocer que cuando yo estaba en ese momento de mi vida, no quería nada que ver con las personas ciegas. Ellos eran paradójicamente mi referente, pero también todo lo que yo no quería hacer. Entonces, no me sentía cómoda en la biblioteca donde ofrecían todos los servicios de apoyo y, y eso también pues me hacía no tener los ajustes que yo requería. Pero sí seguía siendo amiga de David y de otras personas y eso me ayudaba, pues, en cierto modo, que yo no estuviera directamente relacionada con ellos me ayudaban. Andrea, ¿cuándo inicia tu proceso de disminución visual donde ya tú entiendes que queda poco para quedar ciega? No, ahí ya yo estaba ahí tenía ya mucha dificultad visual, mucha, o sea, yo ya sabía que yo tenía muchas dificultades, o sea, yo no me creía una persona vidente, yo solamente me sabía una persona ciega que no quería ser ciega y que además no sabía cómo serlo. Pero ya en ese momento tenía muchas dificultades visuales y la principal dificultad que yo tenía era de aceptación propia, o sea, de aceptarme como era. Entonces, eso me alejaba de todos los recursos y de todos los apoyos que pudieran estar ahí, aunque ¿Cuándo estuvieran en una tomas el familia. bastón por primera vez? El bastón por primera vez lo tomé en Suecia, porque estando en la universidad, aquí en Medellín, me enteré de unas becas que ofrecía la Unión Europea a través del programa Erasmus Mundus y yo me postulé y pasé. Entonces, obvio, en Suecia sí no tenía nadie que conociera, pues no, ya iba a tener que empezar mi vida y mirar cómo iba a desenvolverme. Entonces, ahí, en ese instante me di cuenta de que el hecho de que yo odiara el bastón
y de que yo sintiera que ese bastón me quitaba feminidad y que me hacía ver menos mujer según mi perspectiva, lo iba a tener que dejar en la casita porque si no, o lo dejaba mi idea del bastón en casa o me quedaba yo con ella, porque si no, no me iba a poder ir a Suecia. Y así fue, me fui para Suecia con un bastón de otro de los chicos que estudiaba en la universidad, ciego, que es gigante, es súper alto, y me donó a través de otra persona su bastón de cuando él estaba chiquito, cuando era ciego niño. Entonces yo usaba su bastón de niña, o sea, de cuando él era niño. ¿Y empezaste a usar el bastón sin previa orientación? Sí, sin previa orientación, pues yo sí sabía más o menos cómo se usaba el bastón, pero no tenía ninguna instrucción, nada. Y me ayudaba bastante también con mi resto visual, y también en Suecia debo decir que allá me dieron todo el apoyo del mundo desde la universidad, y también pues los compañeros de los otros estudiantes de intercambio con los que yo compartía también. Entonces eso me ayudó mucho. Y además que en Suecia, pues a ver, a mí me conocían de otra forma, iban a conocer a la Andrea que llegara. Y si llegaba Andrea ciega, esa era la única que existía, no había nada más con que compararla, como si era aquí en mi país o en mi pueblo, era lo que tanto me afectaba. Y llegué a Suecia y empecé a manejar mi bastón como yo bien creía que se hacía. Y bueno, me estuve allá durante 6 meses, me ayudó mucho, mucho, mucho ese tiempo, no solo para aceptar el bastón, primero para aceptarme a mí en cierta medida, pues, porque no voy a decir que allá regresé amándome y amando al mundo y sintiéndome absolutamente segura. No, no es cierto que fuese así. Eso fue un proceso y esa fue parte fundamental del proceso, pero hubo mucho más camino. Sin embargo, allá lo logré y ya me gustaba mi bastón. Regresé a Colombia y ya no me sentía apenada, ya yo llegué empoderada con el bastón. Y ahí empecé el camino con el bastón. Cuando regresé de Suecia, empecé a practicar natación y mis papás aún no vivían acá, ellos no vivían acá. Y empecé a practicar natación en un grupo, en la liga, con un grupo de chicos que también tenían discapacidad visual todos. Y todos ellos usaban su bastón y bueno. Entonces yo decía, bueno, si yo quiero ir a natación, voy a tener que buscar una manera de llegar. Y esa manera tiene que ser con el bastón. Pero Suecia es muy distinto a Colombia, o sea, en la parte física, en todo era muy distinto. Y además yo no tenía todos los apoyos que tenía en Suecia aquí. Entonces dije, bueno, tengo que buscar algo que hacer. Y ahí conocí lo del proceso de rehabilitación y lo tomé. Y ahí me enseñaron a cómo utilizarlo, cómo apoyarme en mi residuo visual que en ese momento tenía. eh, y me ayudaron con algo muy importante. Y recuerdo mucho esto. En ese proceso me estaban enseñando cómo debía yo, o cómo me sugerían que buscara un objeto si se me caía. Y el objeto, pues no sé si así lo hagan todos, pero la técnica que a mí me enseñaron era como que movía la mano en forma circular sobre el piso, un círculo, digamos, pequeño, y lo iba expandiendo para ir así abarcando más espacio y pues encontrar más fácil el objeto sin tener que estar mandando. El profesor me enseñó eso y yo le dije, no, pues yo entiendo, pero es que yo no me siento bien haciendo eso, es que yo me siento, no sé, me siento rara, me siento ridícula, no me siento bien. Y él me dijo como que, Andrea, es que no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Eso va a ser solamente tu estilo. Todos tienen un estilo y tú tienes el tuyo. Este es el tuyo. O este puede ser el tuyo y no tiene nada de malo y no te hace ni más ni menos. Y eso me sirvió mucho. Y no para buscar los objetos en el piso, para recordármelo cada vez que yo sintiera que la manera en que yo hacía las cosas me hacía sentir mal. Eso me ayudaba para recordarme que no tenía nada de malo, que yo solamente tenía una manera, que habían muchas. Y esa era la mía, o la que más me servía a mí. Y digamos que ahí empezó el proceso de rehabilitación, aprendí un montón de cosas, me sentía más segura y fui perdiendo más y más la visión, y era particular porque iba perdiendo la visión y como que iba ganando un poquito más de confianza al bastón,
O sea, cuando antes tenía un poco más de residuo visual, como que todavía sentía miedo de coger el bus sola. Ay, entonces yo le pedí a algún vecino que si me acompañaba para pararlo. Y ya cuando me fui quedando ciega, un día estando esperando el bus, me acordé de eso y dije, es paradójico. Ahora no veo y estoy aquí sola, parada y tranquila, esperando el bus. Y cuando veía, jamás lo habría hecho en ese momento. Y ahí me di cuenta de que el problema no era ver o no ver, el problema era cómo uno se sentía, la seguridad que uno tuviera y las herramientas también. Porque pues cuando yo llegué a Medellín, obvio, veía muchísimo más que cuando tenía, no sé, 5 años después de eso. Pero yo no estaba preparada, no tenía herramientas, no tenía rehabilitación, no sabía cómo se hacía, no sabía qué se podía hacer. Entonces la visión que tenía ni me daba ni me quitaba en ese instante. Pero la seguridad de mí misma sí era lo que hacía la gran diferencia. Y bueno, así digamos que creo que respondo a la pregunta ¿Qué como 3 años después. qué aprendiste en Suecia que te permitió lograr tus objetivos en Colombia? Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina.